Y recibimos como cada martes al profesor Carlos Ronzón Verónica, politólogo, para su análisis de la semana. Buenas tardes, profe. Tardes. Ahora sí que tenía rato de no verlo, ya hasta lo extrañaba. También te nos vas mucho tiempo. Y en un tema de bienestar social que ocupa a todo el país en cuanto a también los programas asistenciales, es lo que está pasando con el Seguro Popular y cómo se atenderán los temas de salud en nuestro país. ¿Qué va a pasar en este gobierno federal? Fíjate que la estrategia ha sido simplemente cancelar y luego vemos. El problema es que vamos en 5 meses y se dijo que se va a construir un organismo que atienda a los beneficiarios del Seguro Popular, pero no se ha iniciado. Pero ya llevan 5 meses sin servicio esas personas. Por eso es que hemos empezado a ver que se empiezan a manifestar como los enfermos de VIH por la falta de retrovirales, los niños con cáncer por falta de medicamentos, los enfermos de diálisis que también tienen ese problema. Hubo un recorte muy severo en los centros médicos nacionales que ha obligado que las operaciones en los centros médicos nacionales se vayan alargando en tiempo, incluso se están pasando hasta finales del 2019 y el principios del 2020, precisamente por este desabasto, porque se canceló las compras de medicamentos. Hace unas semanas el presidente decía que iba a jugar a las vencidas con los proveedores de medicamentos, precisamente porque no estaba de acuerdo con las condiciones. El problema es el desabasto. Y esa es una crisis que nos puede caer, un terrible desabasto de medicamentos que estamos viendo en algunos hospitales ya. Esa es una parte del problema. La otra parte es todos estos beneficiarios, 52 millones de beneficiarios del Seguro Popular que se quedaron sin este servicio. ¿Qué está haciendo de ellos en estos 5 meses? Pues simplemente perdieron la atención médica y no están teniendo atención. ¿Cuál es el problema? Aquellos que tienen enfermedades preexistentes, como son la diabetes, la hipertensión, ¿no?, que ya no tienen estos medicamentos. No olvidemos que está pensado para las personas más pobres de este país, el Seguro Popular. El tercer parte del problema es esta migración que está llegando masivamente de África y de Asia y de Sudamérica, y no hay ningún cerco sanitario. No es cuestión de racismo esto, sino de que pueden llegar enfermedades que no existen en nuestro país, como es el ébola, la fiebre amarilla u otras más, y no se está haciendo ninguna revisión sanitaria. Y vemos que el Estado no es bueno reaccionando. Lo vimos el día 30 cuando hubo una crisis en Zongolica, que la sociedad civil se organizaron, los medios se organizaron para atender de inmediato a los niños enfermos allá en la región de Zongolica por la ingesta de un pastel descompuesto. ¿Por qué? Porque es muy tardado el sistema estatal para atender la emergencia. Cuando por fin resulta ser que faltaba paracetamol, faltaban los medicamentos y no tenía la forma de reaccionar inmediatamente. Entonces, ante cualquier brote epidemiológico que pueda haber, el Estado no está preparado porque se está desabasteciendo la medicina por un lado, por el otro lado se les están recortando los recursos al Seguro Social, al ISSSTE, y lo único que va a hacer es de que lentamente se esté generando la tormenta perfecta para tener una crisis en materia de salud en este país. Y que de por sí el Seguro Social ya era o ha resultado, incluso por declaraciones de las mismas autoridades, insuficiente para la necesidad que hay. Por cuestiones de tener que atender un familiar, me tocó estar en el hospital de zona aquí en Díaz Mirón, y es un verdadero saturación. Los enfermos están en el piso, en las bancas, en sillones, porque no hay camillas, no hay camas, está sobresaturado, falta personal, faltan medicamentos. Lo mismo es en el ISSSTE, y entonces están saturados. Simplemente no olvidemos que estos hospitales, tan solo aquí en la zona de Veracruz, como en cualquier parte del estado de Veracruz, fueron construidos en los años 80, pensando en la población de esa época, y a partir de ahí no se ha construido nada nuevo. Simplemente en el caso del ISSSTE se destruyó el que estaba y se volvió a construir, pero no se ha aumentado la capacidad hospitalaria. Lo único que se ha aumentado es el número de personas para atender, lo cual es por eso que está colapsando el servicio. Hay otro tema que hablando ahora del Seguro Social y que tiene que ver mucho con esto, que ha ocurrido también en las administraciones anteriores, es que bajan de la sierra o de la zona central, donde también existen centros del Seguro Social que están prácticamente nuevos, impecables, pero sin personal. No hay médicos para atenderlo, y entonces de esta forma pues tienen que bajar a los centros de especialidades médicas, y como lo menciona,
saturan las salas y entonces evidentemente se ve rebasado el centro de especialidades, que es el caso, por ejemplo, aquí de Cuauhtémoc, ¿no? Cuando en otras zonas también existen estos servicios que ha otorgado el Seguro Social, pero que no van pacientes precisamente al no existir pues médicos y especialistas que ahí estén contratados. Hace unas semanas, 2 meses para ser exacto, hubo un recorte personal muy grande aquí en la zona de Orizaba, en el IMSS Oportunidades, que es ese programa, que precisamente despidieron a enfermeras y a médicos que participaban de este programa porque eran sostenidos con lo era del llamado Seguro Popular. Entonces, se están quedando sin personal que atienda por un lado, pero el otro problema es el gran desabasto que nos viene en materia de medicamentos. Entonces, si no pone las cartas en el asunto el gobierno, nos va a estallar este mundo. Efectivamente, quería acordarme del hospital, efectivamente, donde se hizo prácticamente nueva, están las instalaciones del Seguro Social, pero en la próxima intervención se las voy a mencionar, para también darles una vista de cómo están estas prácticamente desocupadas. Desocupados, ¿por qué? Porque simplemente están las instalaciones, pero no se generaron las plazas con recursos para obtener personal ahí. Muy bien, maestro, como siempre, gracias a ti, gracias el maestro Carlos Ronsón. Verónica, en su análisis de los martes en las noticias de la tarde.